aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta simpática cita del dramaturgo inglés William Shakespeare. Dice, el mismo diablo citará las sagradas escrituras si viene bien a sus propósitos. Que pasen los litigantes, por favor. Para mí es una cobardía sacrificar inocentes por culpa del odio. Yo acepto que perdí un combate, pero ahora vengo con más fuerza a ganar esta guerra. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, gracias, doctora. Georgette, usted es la demandante de este caso. Sí. Descríbame quién es Edison, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, doctora, Edison es mi expareja. Lo estoy demandando para que se haga responsable de sus hijas, ya que el propósito de esta demanda es que le pase una manutención a las niñas, porque estamos pasando por un momento muy difícil, mis hijas y yo, doctora. Estamos pasando necesidades que no tienen ni idea. No estamos durmiendo en un cuarto pequeño, no tenemos prácticamente que comer, me he tocado quedarme sin comer para darle a mis hijas y yo le estoy pidiendo a este señor que me ayude con la manutención de las niñas. Ok, ¿cuánto tiempo fueron parejas? Bueno, doctora, fuimos pareja por 10 años. 10 años. Ya tengo una hija de 7 años, la otra tiene 4 años, pero ya al final de nuestra relación ya nos llevábamos muy mal. La niña, cuando yo me vengo para acá, la mayor tenía 3 años y la otra tenía... ¿Cuándo me la robó, doctora? Yo no le robé nada. Cuando tenía 3 meses de embarazo me vine para acá, doctora. ¿De la segunda? De la segunda, bebé. Ok. Me vine para acá. ¿Bajo qué circunstancias? Porque veníamos para un matrimonio de una prima y él me autorizó, él me dio una autorización. ¿Le dio una autorización por un mes, doctora? Sí, pero me dio una autorización donde yo podía venir con mi niña para acá, las dos teníamos visa y nos vinimos al matrimonio. Cuando yo ¿Y tú embarazada? Exacto. Cuando yo vengo para acá, doctora, que yo veo la situación de aquí, que es un país espectacular, que hay seguridad, que hay calidad de vida, calidad de trabajo, calidad de estudios, por Dios, como está Venezuela, o sea, entonces yo digo, tomo la decisión de quedarme aquí, simplemente de quedarme aquí, me quedé, entonces lo llamo a él y le digo, mira Edison, me voy a quedar. Me llama 6 meses después que pasó el mes. Pero por darle calidad Edison, de después vida. tú me explicas la otra parte. Por darle calidad de vida a mi hija, entonces yo me vine y me decidí quedarme. O sea, que tú lo llamas a él y le digo, dices. y pensé, bueno, cuando él consiga la visa, él se viene. Bueno, pasan los días, mi prima, quedé durmiendo en casa de mi prima, pero ya mi prima, como se podrá imaginar cómo son las situaciones aquí también, mi prima me dijo, mira, ya mi hija, tienes que coger rumbo. Yo conocí a un señor, me enamoré de él, nos fue súper bien. Él se encariñó mucho con Camila porque él no tenía hijos. Y se encariñó también con la que venía, entonces él me dijo que nos casáramos. Pues a mí se me hizo muy fácil casarme con él para tener los papeles. Para tener tu residencia. Exacto, y darle, porque él quería adoptar a Camila. ¿Qué empiezo a hacer yo? A llamarlo a él, a buscarlo, doctora. Imagínese, lo busqué, doctora, las llamadas que me hacía. lo llamaba, bueno, con insistencia. O sea, mi hermana, que vive allá, lo consiguió. Y él me mandó un papel, doctora, que por cierto aquí lo tengo, donde él me cede a las hijas. Doctora, pero, o sea que... Él me las cedió. Él renunció a sus derechos paternales. Él cedió. Acuerdo judicial para que personas naturales cedan sus derechos sobre menor. Exactamente. Él me cedió a mis hijas. Cuando nace mi hija Bárbara... Qué mentirosa es, de verdad. Mi esposo Luis... Por supuesto, la registra como su hija y adopta a Camila. Mis hijas conocen a Luis como su papá. Entonces, doctora, lo que yo quiero... No, pero espérate un momento. Antes de que vayas a yo quiero... Tú estás casada con un hombre que adoptó a tus 2 hijas. Sí, doctora, pero... O sea, ¿por qué tú le vienes a... Este es el padre biológico. Sí, él es el padre Pero biológico. ¿por qué vienes a pedirle a él? Bueno, doctora, porque es una descarada, déjame explicar, Usted no hable, si usted en este momento, sin hablar, está ganando. Ya va, doctora, no es que él esté ganando. Yo tengo una situación muy difícil, doctora. ¿Qué pasó con el hombre? Yo no pensé nunca, doctora, que Luis estaba metido en negocios ilegales y en este momento Luis está preso. Desde hace 6 meses para acá y parece que le van a dar 6 años de prisión. Cuando él cae en prisión nos dejan en la calle, a mis hijas y a mí, arrastradas, sin casa, sin carro.
estamos viviendo en un cuartico prácticamente de 3x3, o sea, después de tener una calidad de vida estamos viviendo, y como comprenderá, soy una madre sola, sin el apoyo de Luis, y entonces yo como padre pero tú biológico... tienes tu residencia. Sí, pero no consigo trabajos eventuales. Floja, y son doctora, dos siempre niñas. estaba acostumbrada a que la Son mantuviera. dos niñas, Ok, doctora. entonces, ahora que el hombre, que realmente es legalmente responsable por las niñas, está preso, encuentras al padre biológico... Exacto. Y le vienes a exigir que pague manutención. Él fue hasta mi casa y él vio en las condiciones en las que están viviendo sus hijas, porque yo no le pido nada para mí, doctor. Okay. Sinceramente, yo no puedo ser tan descarada como me dice él a cada rato para pedirle algo para mí, pero sí que él tiene sangre en sus venas de sus hijas y que se apiade y que le dé su manutención. Todo lo que estás haciendo en nombre en nombre de Dios. Exacto, o sea, yo porque no legalmente entiendes. Legalmente, por supuesto, yo estoy clara, sangre que ella no doctora, tuvo yo para estoy traerse clara, a pero la yo niña. le estoy pidiendo, por Dios, son ya, tus perfecto, hijas. yo entiendo, perfectamente bien entendí. Ya, tranquila. Edison, ¿cómo respondes? Bueno, doctora, bueno, me satisface estar aquí en este momento para que usted me ayude, de verdad, a que usted me revoque ese papel y me dé la custodia total de mis niñas, porque esta mujer lo que hizo fue un engaño conmigo. Yo no te engañé, Edison. No te me pierdas. Yo no pensé... Tú firmaste este documento a sabiendas de lo que estabas firmando. O sea, yo estoy claro que yo firmé ese documento, doctora, pero ese fue otro engaño. ¿Por qué otro engaño? Yo te dije para... ¿Cuál era el engaño? A El ver. engaño, ven, le explico. La situación que me pinta ella en Venezuela es diferente a la que se vive aquí, ¿no? Que los niños se mueren en los hospitales porque no tienen papeles, que no pueden escribir en el colegio. Okay. Bueno, yo accedí, tanto la hermana de ella iba a mi casa cada rato, insistí, en verdad, y la mandé porque yo no tenía visa. Perfecto. Bueno, ahí fue un momento duro, doctora. Yo prácticamente duré 6 meses internado en una clínica. Me dio depresión y crisis de nervios. Empecé a comer como loco, me encerré, no le atendía a mi mamá. ¿Cómo llegaste aquí ahora? Yo soy técnico en perforación, ingeniero petrolero. Ok. Entonces, yo he intentado sacar 2 veces la visa, me la han negado. Empecé a buscar online trabajo en Canadá. Apliqué, gracias a Dios, pues ya me dieron ahí, pero tengo que estar 8 meses acá en Miami haciendo un curso para después irme a Canadá y empezar a trabajar. Pero entonces ¿por qué no buscó eso desde un principio? Ahora yo lo que quiero que me ¿Por qué no responda lo hizo es a desde lo un que ella te principio? está pidiendo. ¿Cómo respondes a esa parte? Por el amor a Dios, tus hijas están pasando hambre y aunque legalmente no tienes la obligación, ¿cómo respondes? Que me dé la patria. ¿Por qué? Porque me pertenecen también. ¿Están mal cuidadas las niñas? Mucho, doctora. Viven en un espacio de 3x3. Bueno, eso es porque necesitan dinero. Bueno, pero pero si tuvieran dinero, estarían mal cuidadas. La madre las maltrata, las abusa, no. las abandona. Claro que Con el no. dinero que le voy a dar a las niñas, entonces lo voy a mantener a ella y nunca va a buscar trabajo porque siempre ella ha sido una mantenida. O sea, que tú no quieres mantener a las niñas o ayudar a mantenerlas para castigarla a ella porque te abandonó. Así de simple. Perfecto. Él se está vengando. Haga Yo lo que silencio, necesito- por favor. Si yo estoy diciendo lo mismo que tú, ¿para qué lo dices? No seamos eco una del otro. Yo lo que necesito es que me dé la custodia total de las niñas, doctora. ¿Por Ahí qué? conmigo van a estar bien. No tienes derecho a la custodia. Tú estás equivocado, mis Yo hijas aquí son en mías, Canadá le voy a dar mis una mejor hijas vida, no, mil veces. lo lamento y Hacemos lo un siento. corto receso. A la vuelta, producción tiene un testigo en el caso. Lo recibiremos y le buscaremos una solución a este difícil caso, porque realmente, legalmente, aquí no hay nada que hacer, mis amigos. Aquí hay que apelarle a los sentimientos y al sentido de ética y responsabilidad que puede tener un hombre que engendró hijos. Regresamos enseguida. Yo soy la que está pendiente, pasan 2 días y esta mujer Melina, no por llega a la Dios, ¿cómo tú casa vas a y decir entonces yo eso, soy la que chica? las ¿Qué estoy clase cuidando y de esas niñas no eres son tú? Tú mías eres mamá. y yo soy la que estoy Fíjate, asumiendo de fíjate, mamá. doctora. Ella se la pasa en la calle, te la pasas en la calle. Caso cerrado. Ya hablarás, ya has hablado demasiado. Cállate. Cállate. Fernando, Fernando, por favor, control de las emociones y de todo. Me engañaste. Ok. Yo soy hija de Fernando.